Bueno, pues muy buenas noches a todas. Me da mucho gusto que estén aquí y tenemos como invitado al tanatólogo Andrés de González Argüelles. Él ahora nos va a hablar de un tema muy especial que poco lo hablamos, que es mi estancia en el cielo, experiencias tanatológicas que se han tenido en el Hospital Ignacio Morones Prieto en San Luis Potosí. A mí me gustaría mucho, como les estaba diciendo, que encendiéramos la cámara, que fueran preguntando las dudas que ustedes tienen o que tenemos para que nos las puedan contestar o bien podemos dejar las dudas al final, ¿sí? Ya que cortemos la grabación, sí, la grabación para que se sientan como más explayadas. ¿De acuerdo? Y bueno, pues Andrés, muchísimas gracias porque pues ya sé que soy tu dolor de cabeza, que siempre el mismo día casi casi te estoy diciendo, Andrés, ayúdame por favor con un tema. Y te lo agradezco muchísimo que nos regales esta hora de tu tiempo. Y bueno, pues gracias por estar siempre, por apoyarme y pues gracias por regalarme este tiempo tuyo y regalarnos a cada una de nosotros que estamos aquí en el grupo. Muchas gracias, bienvenido y te cedo el micrófono. Sí, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Ok, al contrario, yo te agradezco que no importa que me hables así a quemarropa, me sirve para preparar algunos temas y no estar pues un poco anquilosado, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho, bienvenidas, bienvenidos a todos los participantes. Eh, pues así le llamé yo mi estancia en el cielo. Yo sabía, estuve trabajando 5 años. Hace 30 años entré al hospital, trabajé 5 años y yo sabía que algún día saldría porque pues cambian los jefes, los directores y pues cambian personal, ¿verdad? Y yo pensaba, voy a escribir algo que sea mi estancia en el cielo, porque realmente me sentí verdaderamente en el cielo. Ha sido las etapas más hermosas de mi vida y bueno, les voy a compartir algunas experiencias. Yo llegué al hospital porque inicialmente empecé a colaborar en un patronato oncológico que apoyaba a todos los pacientes oncológicos, especialmente con medicamentos. Entonces se hacía una especie de maratón de 24 horas cada año. Cada quien decía, por ejemplo, yo voy a correr 5 millas y voy con una empresa y le pido que apoye mi esfuerzo con 1,000 pesos o 5,000 y ese dinero iba al patronato. Fue un éxito todos los años que se hizo este maratón, se consiguió mucho dinero porque eh, hay una necesidad muy, muy grande en San Luis y San Luis ha sido un polo de atracción que viene gente del sur de Nuevo León, parte de Zacatecas, de la zona huasteca de Hidalgo, de los estados alrededor de Guanajuato, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo participé como 4 años en el patronato oncológico, luego vino un duelo que tuve muy, muy fuerte, perdí a mi primera esposa, fue un duelo muy profundo, eh, digamos que yo viví todas las etapas del duelo, apenas yo estaba conociendo sobre tanatología, y sí fue un proceso muy largo y doloroso, toqué fondo, pero afortunadamente fue una sacudida, una exprimida en mi corazón que me permitió regresar a Dios, al amor, después de fuerte. Y bueno, ahí se desató mi camino espiritual y descubrir el sentido de mi vida, principalmente en la tanatología. Quiero compartirles la primera experiencia así muy significativa que tuve en el hospital, un niño quemado de 4 años de edad en el 70% de su cuerpo. Y yo hace 30 años tenía que conseguir 30,000 pesos para que se le hicieran cultivos de piel en la Ciudad de México.
Entonces yo dije, bueno, no importa a ver en qué palo me trepo, pero yo quiero conocer a ese niño. Y voy, lo encuentro temblando, llorando, rechinando los dientes. Yo me sentí tan impotente, dije, ¿qué puedo hacer en este momento por este bebé? Le empecé a cantar, le empecé a cantar arrullos para bebé. Y mi sorpresa fue que se quedó dormido, dejó de temblar, dejó de rechinar los dientes. Volví a hacer lo mismo al otro día. Entonces descubrí la ternura y la música en la sala de quemados. Continué frecuentando esta sala, pero yo llevé la música, primero con mi voz, tal vez a veces un poco aguardientosa, pero bueno, con mi voz empecé a hacer lo mismo con niños en urgencias, en otras áreas del hospital, y descubrí que era maravilloso. Les ayudaba a sanar las heridas más rápido, a tener una estancia hospitalaria de menor tiempo. Los medicamentos hacen mejor efecto y, y eso me permitía tocar el corazón de los niños, de todos los pacientes, porque empecé a usar la música en todo el hospital, con grabadoras, ¿verdad? En ese tiempo todavía cassettes, apenas empezaban a usar los CDs. Entonces, pues es acompañar, ¿verdad?, a personas con dolor y sufrimiento. Es una manera de tocar su corazón, evocar la ternura de mamá a través de los cantos, de una mirada dulce, de una voz suave. Es acoger a cada pacientito amorosamente en la posada de nuestro corazón, a través del contacto visual, de escucharlos. No siempre es posible ni prudente el contacto físico. A lo más tocar la mano del paciente o ya cuando estaban no en cama, a los varones yo sí los abrazaba cuando era posible, ¿verdad? Entonces es acercarse al paciente, brindarle abrigo, ayudar a sanar sus heridas y sembrar semillas de compasión en el personal hospitalario porque mm, las enfermeras, otros compañeros, algunas compañeras de trabajo social, pues se sorprendían, ¿verdad?, de que yo hiciera todo esto de una manera tan natural, tan espontánea, y porque era algo que me gustaba muchísimo, me apasionaba, mi corazón me movía a hacerlo, entonces eso de alguna manera también contagia, ¿verdad? Es muy bueno. Tuve otra experiencia, aquí nada más voy a señalar algunas, ¿verdad? Porque si no nos pasaríamos toda la noche platicando. Bertita Cortés, una mujer colombiana muy hermosa. Ella, eh, su especialidad era alta costura. Ella se tejía su ropa muy bonita. Ya era una mujer de 75 años más o menos. Iba a visitar solamente a los hombres en cirugía hombres. Les tejía, les hacía más bien, les cosía unas almohaditas, les platicaba chistes. No es la que está en la foto, pero la foto es como un poco para ambientar. Eh, Les secaba el sudor de la frente y era una mujer tan hermosa, tan dulce, tan simpática, que tocaba los corazones. Y fue mi maestra en el hospital. Aprendí mucho con ella de su dulzura, su acompañamiento tanatológico. Algunas de las enseñanzas, su dulzura, su amor inagotable por los enfermitos, su constancia. Iba tres, tres o cuatro veces a la semana, sin falta. Se venía caminando desde su casa como 6 cuadras. Su alegría, su buen humor y su fe, ¿verdad? Es muy interesante cómo ella inició a visitar a los enfermos. Y un día le pregunté, bueno, Bertita, ¿y por qué decidiste venir a los hospitales como voluntaria? Ella participaba en un grupo que se llama Voluntarias Vicentinas. Me platicó que de joven estaba a punto de perder una pierna
un médico judío que la atendía. Eh, un viernes le dijo, hay que amputar tu pierna porque se está necrosando, se está gangrenando. Y ella le rogaba al doctor lo que quiera, pero no mi pierna, no, mi pierna, no. El doctor, bueno, pues como cediendo un poco y darle tiempo para que aceptara, ¿verdad? Esa pérdida tan grande. Le dijo, bueno, el lunes yo regreso, si vemos un poquito de avance, de mejoría, excelente, si no, porque si no amputamos la pierna, te vas a morir. Entonces, llegó el lunes y el doctor nota una significativa, impresionante, increíble, sorprendente mejoría. Y le pregunta a Bertita, pues, ¿qué hiciste el fin de semana? Que yo ya te veo mucho, muy mejorada. Y ella le dice, pues yo le rogué a Jesucristo que me curara, que me pidiera lo que quisiera, pero con tal de que salvara mi pierna. Entonces Cristo se me apareció mientras yo estaba en mi cama en la noche. Me dijo, está bien tu pierna, quiero que vayas a los hospitales. Ella odiaba los hospitales porque decía que era un lugar muy desagradable, malos olores, etcétera, ¿verdad? Y empezó a ir a la Cruz Roja y se enamoró de ir a darles consuelo, acompañamiento a los pacientitos. Así fue la historia de Bertita. Otra historia muy interesante, Marcelino, un hombre muy necesitado de amor alrededor de 34 años. Lo recogió una patrulla en la calle porque andaba desorientado, llegó con desnutrición, no hablaba, monosílabos, no se movía por sí mismo a menos de que uno lo tomara del brazo y lo llevara para aquí, para allá, etcétera. Solo por indicaciones de personal del hospital. Y se percibía en su actitud, en su cara, en todo su cuerpo, sus ojos una inocencia, una vulnerabilidad como la de un niño, pero se notaba como una persona muy como sola, como abandonada, como con mucha tristeza. Realmente despertó nuestra compasión y de una compañera de trabajo social. Y bueno, en lo que los médicos le hacían exámenes y decían que iban a hacer con él, lo traíamos para acá, para allá, lo hidratábamos, platicábamos con él, le cantábamos, ¿verdad? Arrullos para bebé. Lo internan yo creo, pienso que fue en medicina interna y lo seguíamos visitando. Lo tratábamos con mucho cariño y bueno, solo respondía con monosílabos, ¿verdad? Entonces, en una ocasión le preguntamos, Marcelino, ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría? ¿Qué quieres que hagamos contigo? Fue la primera vez que habló y dijo, solo abrácenme, abrácenme, abrácenme. Lo abrazamos y a las pocas horas murió. Entonces, es increíble, impresionante cómo tuvimos la oportunidad de contribuir a una muerte, pues, muy diferente a que él hubiera muerto en la calle, atropellado, o en un hospital abandonado en su cama. Esa fue la enseñanza de Marcelino. Teresa de Calcuta en San Luis Potosí. Eh, Como a los 2 años de estar trabajando, porque yo estaba en trabajo social y me tocaba de manera muy especial atender a todos los pacientes, a todos los familiares y en especial a aquellos individuos, sobre todo hombres, abandonados, que nadie los recogía, los familiares se desaparecían o no había. Entonces yo ya había estado leyendo de la vida de Teresa de Calcuta, me apasionaba, me encantaba, me gustaba mucho. Que por cierto, esta es una ¿cómo se dice? Una estatua,
Está en las Islas Canarias, en España. Una escultura, más bien dicho. Entonces, en una ocasión yo estaba en mi cuarto, estaba en mi cama, medio como que me dormía y no me dormía, y de pronto sentí verdaderamente que un amor, sentí la visita de Teresa de Calcuta. Eh, Creo que ya había muerto, no estoy seguro. Y fue para mí algo maravilloso, sentí una paz, un amor. Al otro día busqué a unas voluntarias del hospital y les dije, vamos a traer a las madres de Teresa de Calcuta. Me apoyaron inmediatamente, fuimos a ver al capellán, al sacerdote del hospital, se entusiasmó también. Ahí vamos alborotados con el obispo porque pues tenía que dar el permiso y dijo, no, es mucho compromiso. Pero una de las voluntarias se saltó las trancas, se fue por la firma de otro obispo. Yo no sé si como que falsificó un documento o qué hizo y lo mandó a las madres de Teresa de Calcuta, porque era el primer requisito que ellas pedían, que el obispo del lugar las solicitara. Y nos dijeron, hay una lista enorme en todo el mundo, nos piden que vayamos a muchas partes, pero pues hagan su solicitud. Estuvimos haciendo oración a los mes y medio, nos dicen, vamos a San Luis Potosí, le mandan una carta al obispo, el obispo se enoja, regaña a las voluntarias, al sacerdote, pero pues no le quedaba otra más que apechugar y aceptar, no podía negarse. Entonces llegaron a San Luis Potosí y entre las cosas que aprendimos, que aprendí, fue su sencillez, su humildad, su entrega total, 24 por 24 horas, los 365 días del año. Ellas mismas lavaban su serie, solo usaban dos. Las lavadoras que se les consiguieron automáticas solo era para lavar la ropa de cama de los pacientes, de las personas que ellas atendían en dos galerones, en dos como pabellones que se abrieron. Ellas no quisieron camas de hospital, se les ofrecieron, porque decían, tienen muchos fierros, están muy altas, no podemos abrazar a los pacientes. Se les hizo una cena de bienvenida, ellas no fueron a la cena, pero llegaron al final a presentarse y nos indicaron que ellas generalmente no acostumbraban ir a este tipo de eventos. Y nos pidieron como requisito, antes de llegar a San Luis Potosí, que pusiéramos un pabellón exclusivo para pacientes con SIDA, porque hace 30 años, 28, se morían, todos los pacientes con SIDA se morían. Nosotros les dijimos, claro que sí. Se, Se estableció el pabellón para pacientes con SIDA. Con el paso del tiempo no fue suficiente el número de pacientes, entonces se modificó uno para niños y otro para pacientes adultos varones. Hasta la actualidad siguen aquí en San Luis Potosí dando un servicio formidable, increíble. Y bueno, me quedo con dos frases que Teresa decía, ama hasta que duela. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Pueden encontrar muchísimas frases, películas de ella, videos. Es muy interesante conocer su historia porque nos da otro enfoque. Yo digo con plena seguridad que ella fue una de las pioneras en tanatología. Ella llegó a tener encuentros con Elizabeth Kubler-Ross y con muchos personajes dedicados a la tanatología. Eh, en otra ocasión, un bebé lo abandonaron en un basurero en una comunidad que se llama Río Verde. Es una ciudad pequeña, está como a 2 horas de San Luis Potosí. Recogen al bebé, lo llevan al hospital central porque lo veían muy enfermito
en el hospital de Río Verde dijeron, no, 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 este bebé es para un hospital más grande, más recursos médicos. Se detecta que el bebé tenía cardiopatía congénita muy severa. Los médicos dijeron, este bebé se va a morir en un mes, en 2 meses, en unas semanas. Este bebé tiene mal pronóstico, ni siquiera vale la pena mandarlo a México o a otro lugar porque es imposible que este bebé viva. Entonces yo dije, necesitamos una familia que lo adopte, porque en el DIF no lo querían, en los albergues del DIF tampoco, porque no tienen médicos, no reciben bebés tan enfermos, necesitarían tener como un hospitalito, una clínica allí, para ese tipo de pacientes. Entonces yo me acordé de dos voluntarias que un día llegaron, una mujer más joven, como unos 40 años, y otra, su compañera como de 60. Y algo sorprendente, nadie me había pedido eso, porque yo coordinaba a todas las voluntarias y voluntarios. Ellas me pidieron ayudar a las mujeres grandes de edad a bañarse en el hospital. Y yo dije, madre mía, no, esto no lo van a aceptar en las enfermeras. Pero dije, bueno, fui con la jefa del servicio de enfermería y me dijo, sí, 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 claro, tráigalas. Pues es un trabajo muy pesado atender a todas estas pacientitas que en cirugía, mujeres, pues son, imagínense mujeres que se rompen la cadera, en fin, tardan mucho tiempo en el hospital y hay que tener muchísimos cuidados con ellas. Ellas trabajaron como relojito muchos meses, muy bien, de manera excelente. Yo creo que trabajaron más de un año y luego ya se retiraron. Entonces yo les hablé y les planteé el problema. Al otro día me llega una conocida de ellas con un bebé en brazos, recién nacido, y sus dos hijos ya grandecitos. Venimos por el bebé. ¡Wow! Yo estaba sorprendido, ¿verdad? Maravillado y dije, bueno, esto es un milagro. Inmediatamente se les dio el bebé, no hubo peros ni burocracias para los trámites. Lo trataron como otro de sus hijos, con muchísimo amor. Lo adoptaron en la familia, los hermanitos felices. Y bueno, la madre tenía dos pechos, pues dos bebés que alimentar. Como a los 2 meses murió y le hicieron una ceremonia muy hermosa, muy bonita. Ellos son evangélicos protestantes, cosas de la vida después de varios años de no trabajar en el Hospital Central. El jefe del área de quemados me invita a colaborar en una albergue, una comunidad que se llama Vallado, que recoge niños, bebés y niños sin mamás. Estuve trabajando con ellos como 4 años. A los 4 años me voy enterando que una de las voluntarias en esta asociación era mamá de la que adoptó el bebé de Río Verde. Entonces, fíjense cómo están conectadas las cosas increíblemente. Y bueno, pues todo esto nos hace reflexionar, ¿verdad? Sobre cómo hay mucha gente muy bondadosa, pero hay que saber dónde buscarla, ¿verdad? Otro caso que tuve en Villa de Zaragoza, una comunidad que está como a 40 minutos de San Luis Potosí. Resulta que a una muchachita de 12 años desaparece. Ella trabajaba como en una fonda a bordo de carretera y un buen día desaparece. Entonces las hermanas van al hospital para preguntar si no estaba internada, si estaba en el anfiteatro, ¿verdad? En fin, recorrieron hospitales, muchos lugares y no la encontraron. Eh, yo mostré mucho interés en el caso, traté de ayudarles de diferentes maneras. Un buen día me avisan que ya la habían encontrado, pero resulta que habían abusado de ella,
La asesinaron y la metieron a una aljibe en una casa. Ya imagínense, su cuerpo estaba hinchado por el agua. Total, una tragedia espantosa, ¿verdad? Entonces me invitaron al sepelio, al velorio, yo no fui, como que, no sé, estaba distraído del corazón, algo me impidió ir, pero me insistieron, venga, porque mi papá está muy mal, se la pasa tomando bebidas alcohólicas, entonces fui. Llegué en la noche, compartí con los papás, con las hermanas, los cuñados, los niños ya estaban acostados, dormidos, y les llevé música, puse música de fondo, los escuché, traté de pues, mostrar amor con ellos, empatía. Eh, Todavía no hacía yo actos como hincarme, lavar los pies, ya les platicaré de esto, porque hubiera sido una manera, una ceremonia para, sobre todo al papá, a la mamá, y que hicieran entre los hermanos, de una forma de desagravio, una forma de restaurarlos, una forma de pedirles perdón por ese crimen tan atroz, tan espantoso. Pero bueno, la música, la oración dio buen efecto, lograron entrar en una paz increíble y en eso se levantan los niños, se despertaron, yo creo, el silencio, el amor que sintieron los despertó. Eran como 7, 8 niños de diferentes edades y les dije, no, no, váyanse a acostar, no, no, déjenlos, déjenlos. Entonces yo empecé a platicar con ellos, explicarles lo que pasó, darle un sentido de alguna manera. Me puse a cantar con ellos, les puse música, los puse a un poquito en silencio de su mente, ¿verdad? Para guardar pues, como un momento de respeto, de honrar a su tía o hermana, según el caso. Y muy bien, los niños estaban muy tranquilos, en paz, y de pronto empezó la niña más grande, empezaron a bailar, empezaron a recitar cosas que habían aprendido en su escuela, de una manera tan hermosa, tan simpática, tan increíble. Los papás de la niña que había muerto estaban a carcajada limpia. Fue algo increíble. Y así en escalerita, todos los niños empezaron a pasar de manera espontánea, como a dar un regalo de su corazón para alegrar a los abuelos, alegrar a los tíos. Fue una velada increíble. Se fueron todos a dormir. A mí me permitieron en una camita que tenían por ahí en un rincón. Yo fui de los primeros que me desperté, yo, una de las hijas, y me dice, siguen dormidos, tenían 15 días sin dormir. Entonces, pues esto fue una gran muestra para mí de cómo podemos hacer este tipo de intervenciones tanatológicas. Yo soy franco, le soy franco, si yo lo hubiera hecho apenas llegué al hospital, pues no hubiera sabido ni qué hacer, capaz de que salgo corriendo o no voy. Pero esa práctica diaria, diaria, diaria en el hospital de estar viendo a cientos de personas con todo tipo de padecimientos, pues allí yo me capacité, me entrené, me formé y aprendí a ser no solo empático, sino a abrir mi corazón. Bueno, esa es la experiencia de Villa de Zaragoza. Hubo una experiencia increíble, una pareja, no es esta tampoco, ¿eh? Me llama la jefa de cirugía mujeres, porque cuando había conflictos con los pacientes, con los familiares, siempre iban a trabajo social por mí, ¿verdad? A ver, licenciado, arregle usted este problema.
Entonces me llama la enfermera y me dice, ¿qué cree que es el colmo? Una mujer que perdió su pierna, se le tuvo que amputar aquí y su esposo viene y se acuesta con ella y tienen relaciones íntimas. Eran espacios de 3 camas. Entonces la cama de esta mujer estaba junto a otras 2 camas. Yo escuché pacientemente a la enfermera sin creer mucho, pensé que exageraba, pero dije, bueno, puede ser posible. Entonces yo fui a hablar primero con la pacientita me recibió muy bien, con alegría, me platicó, es que yo acompañé a mi esposo, repartía leche o no sé qué cosa en su camioneta, el patrón no quiso arreglar la camioneta y mi esposo ya le había dicho, se chorrearon los frenos, chocamos, nos volteamos y mire cómo estoy. Entonces yo le dije algunas palabras de mi corazón a esta mujer, hice oración con ella, me dijo, vaya, vaya, busque a mi esposo, haga esta oración con él porque está muy preocupado, está muy estresado, está muy con mucha ansiedad. O sea, la señora quería darle consuelo a su esposo. Pues volteo en ese momento, iba llegando el esposo para la visita, la visita de paciente. Empiezo a platicar con él, hago algo muy parecido, él muy agradecido, me despedí de ellos. A los 2, 3 días, precisamente las voluntarias vicentinas a las que pertenecía Bertita, porque ella ya murió, un día al año llevaban como un camión de la Bimbo lleno de pasteles y repartían pasteles por todo el hospital. Yo ese día salí como a las 6 de la tarde y me regalan un pastel a mí, solo para mí. Dije, bueno, qué bueno, ¿no? Voy saliendo con el pastel y me voy encontrando a la mujer con el hombre. Ya los egresaron, ya se iban a su casa. Él la iba llevando en la silla de ruedas, felices los dos, felices, desbordaban felicidad como si fueran por un premio o se acabaran de casar. Miren, algo increíble. Yo muchas veces me pasó que yo decía, híjole, este paciente, como una niña que estaba ciega, invidente, de 10 9 8 años, con esclerosis múltiple, y yo dije, indígena, con maltrato, abuso en su casa. Y yo dije, ese día yo andaba de malas y un poco deprimido, y dije, no, no, yo tengo que darle consuelo a esta niña, a ver qué hago. Voy, no, ella fue la que me dio consuelo. Me recibió amorosísima, con una sonrisa increíble. Ella me dio acompañamiento tanatológico a mí. Entonces, muchas veces esto pasa, que uno siente que va a ir a dar consuelo y resulta al revés. Entonces, bueno, pues esto pasó con esta pacientita. Voy a ir un poquito más rápido para ver la parte final y tengan oportunidad de hacer preguntas. En una ocasión yo andaba en mis paseos por las camas, por las áreas, creo que era cirugía hombres, y veo un hombre en estado aparentemente vegetal, porque así dicen los médicos. No era ninguno de estos, son imágenes que saqué de internet. Y entonces me acerco, algo me llamó la atención del pacientito, me acerco a su cama. Yo usaba una bata blanca y estaba ahí una doctora, probablemente era residente o yo creo que era residente. Y le pregunto qué tiene el paciente y me empieza a dar una cátedra a explicar, no, este paciente ya está en estado vegetal, ya no reacciona, ya no tiene reacción a estímulos y empieza a hacerle varias pruebas en las rodillas, en los pies, como para decirme, mire, pues ya está en estado vegetal. Una Yo chistosa. supongo que ella pensaba que yo era médico. Mm, ujú, ujú, Entonces yo le dije, no, 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 mira, ujú, ujú, ujú. observa.
Y fíjate, entonces me acerco a, a un lado de la cara del pacientito me agacho, empiezo a decirle por su nombre, vamos a pensar Juanito, Juanito, soy Andrés, vengo a visitarte, eres una persona increíble, estoy aquí contigo, eh, estoy acompañándote, déjame cantarte una canción, arrullarte, cosas así empecé a decirle. Con algunos pacientes les hacía alguna oración. Y, oh sorpresa, que de pronto el Señor empieza a derramar lágrimas y abre los ojos. Yo estaba, pues, muy concentrado, ¿verdad? Con él. Volteo y la doctora estaba llorando, sorprendida, pero llorando, llorando, llorando. Entonces, yo le dije, mira, esto no te lo enseñaron en la universidad ni te lo van a enseñar aquí, para que tú seas muy cuidadosa con los pacientes que aparentemente están en estado vegetal. Si tú te acercas con cariño, con ternura, con amor maternal, puede ser que despierten o tengan una buena muerte, ¿verdad? Que se sientan acariciados en su corazón. Pues esto fue la historia de este paciente. Miren, aquí quisiera comentar un poquito. En el ámbito de la tanatología comentamos mucho que debemos ser empáticos, comprensivos, incluso amorosos, claro. Pero podemos ir todavía a un plano más elevado. El concepto de misericordia, ¿qué significa? Es como misericordia es amor, amor puro. Y se dice, hay que tomar el atajo más corto para llegar al necesitado, al doliente, al que necesita amor, al que está con su corazón despedazado, al que está profundamente triste, también con el que está profundamente enojado, indignado, lleno de vergüenza, ¿verdad? Entonces es proclamar y vivir el perdón. La mujer que perdió la pierna, ¿verdad? Pudo odiar y maldecir a su esposo o al patrón de su marido, por lo que sucedió. Entonces, misericordia es esta forma de perdón superior. Los que se sienten marginados serán privilegiados. ¿Qué hacía Bertita con ese amor, con ese cariño que les daba a los hombres de cirugía, hombres? Este, los hacía sentirse privilegiados, al grado de que hubo señores que me decían, yo aquí estoy a todo dar, a toda máquina, yo no me quiero ir a mi casa, aquí me tratan como un rey. Y en serio, es en serio esto, porque así como Bertita, pues había otras voluntarias muy amorosas. Y cuando tocaron el corazón de estos hombres, en el caso de cirugía hombres, que esto pasaba en todo el hospital, pues eh, esos marginados, esos rechazados se sentían privilegiados, se sentían honrados, se sentían en su casa. Esto es misericordia. Es curar las heridas con aceite de compasión, como con el niño quemado, los arrullos para bebé. Es desplegar en nosotros ese amor maternal, es guardarlo, anidarlo en nuestro corazón para que nuevamente salga, pero bañado en amor. El caso de Marcelino, ese paciente vegetal. Y bueno, las mujeres voluntarias que les platiqué, que me contactaron, me consiguieron a ese bebé, quien adoptara al bebé del basurero. Aquí tenemos una imagen de cómo una persona con mucho dolor, abandonada, rechazada, marginada, se acerca por ese amor, ¿verdad? Creo que es una imagen de una película de Jesucristo.
en busca de pájaros heridos. Dice este texto, como para definir, explicar lo que es la misericordia. Voy a salir en busca de los pájaros con alas heridas y que la bandada dejó atrás. No descansaré hasta amontonar todas las tristezas, como hojas secas, para enterrarlas en el fondo del jardín. Esto lo diría nuestro Señor Jesucristo. A propósito de el pasaje de las 99 ovejas, porque una se pierde, entonces deja las 99 y va por la perdida. Cuando ejercemos misericordia, el corazón se rompe. Logramos que el corazón de la persona que estamos acompañando con tanto amor se rompa, sale la pus y deja un espacio para llenarlo de ternura. Por eso hay que llorar y llorar y llorar. Entonces, ejercer un acto de misericordia y restauración, por ejemplo, hincarse, lavar los pies de los heridos, pedirles perdón por las ofensas de los criminales que los han ofendido. Y aquí podemos señalar muchos casos. Esta es una imagen de la pintura de Rembrandt que se encuentra en el Hermitage de Rusia, si no me equivoco, es una pintura bellísima y hay un libro escrito a propósito de este pasaje del Evangelio del Hijo Pródigo, increíble, búsquenlo, es muy bonito. Entonces, ¿con quién podemos hacer este acto de reparación y restauración? Y así, literalmente, yo lo hago desde hace 15 años, invito a familiares de la persona herida a que busquen un momento de intimidad, hagan una pequeña ceremonia, se hinquen, le laven los pies a la persona, le digan cuánto lo aman, cuánto lo quieren, cuánto se sienten también heridos porque fueron maltratados y que les pidan perdón. Puede pedirse, te pido perdón en el nombre de mi corazón, en el nombre del amor, por esa salvajada, por ese crimen que cometieron contigo. Tú merecías ser tratada como una princesa, como un príncipe, como un hijo amado de Dios. En fin, palabras las que salgan de su corazón, adaptándonos también a las creencias religiosas de la persona que estamos orientando, ¿verdad? Para que no se sientan ofendidas o incómodas. Y aquí podemos pensar mujeres, hombres que tengan abuso sexual, niños abandonados, maltratados, que a veces de adultos están sin rumbo porque fueron maltratados por su padre, por su madre. Personas que han sido secuestradas. Entonces, hacer este acto con la misma persona que sufrió eh, ese escarnio tan grande y o con sus familiares. Personas que han sido despojadas a veces de sus bienes, pero de una manera violenta, a veces por los propios hermanos, y es cuando más duele. Víctimas en general de violencia, estafa, maltrato. Familiares de personas perdidas que no aparecen por ningún lado, que hay en todo el país. Se pueden hacer estos actos de reparación y restauración. ¿Qué otra forma tenemos de poder mostrar nuestro cariño, amor, reconocimiento y coraje, rabia por esas cosas? Pero es muy sanador, se gestan, se operan, se dan muchos milagros, hasta personas que son alcohólicas, adictas, personas que se quieren suicidar, aquí me faltó, o que han intentado suicidarse. Hacerlo con los familiares de quien se suicidó, porque hay que pedirles perdón, porque la persona que se suicida, aunque sea un hijo, una esposa, un esposo, un papá, les ha causado un daño que sentimos que es irreparable para toda la vida. Entonces se trata de sanidad, restauración. Cuando envolvemos
amorosamente con ese manto de misericordia, hay sanidad y va a haber sanidad a través de tu mano de ternura. Tú que te dedicas a la tanatología o quieres ayudar a sanar a un familiar, a un amigo, a una hija, a un hijo, a una madre. Los hombres, al pasar por estas manos de la misericordia, en un instante se convierten en reyes o en reinas, porque es la verdadera y única aristocracia, es la aristocracia del espíritu. En el caso de los que somos creyentes, cristianos, católicos, cristianos en general, sabemos que nuestra aristocracia es porque somos hijos de Dios y nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros. Ahora, un ateo, entre ateos también se pueden dar estas muestras de amor, de misericordia, y que la persona ofendida recobre, digamos, esa aristocracia humana en cuanto a dignidad, dignidad como ser humano. Entonces, siendo el corazón del hombre y la mujer un pozo infinito, es un pozo infinito, el corazón del hombre y la mujer tenemos una capacidad infinita para amar y para ser amados. Entonces, solo otro infinito puede colmar ese infinito. El amor que ustedes dan, el amor que ustedes vienen practicando. Y yo felicito a todas las personas que están escuchando, que despliegan ese amor, esa ternura, esa misericordia, porque están sembrando semillas tan bellas y tan finas que la cosecha va a ser enorme, si no es que ya están cosechando ustedes, no solo amor, incluso a veces hasta dinero y trabajo y cosas físicas. Esta imagen es muy hermosa, ¿verdad? De cómo el buen samaritano no pasa de largo, lo ve, lo observa, se acerca, ve que está herido, lo sana, lo cura, lo ayuda con aceite, con alcohol, con vino para eh, curar la infección y luego con aceite para que cicatricen las heridas. No le basta con eso, lo carga, lo sube a su caballo, lo lleva a una posada, lo tiende en una cama limpia, lo cuida varios días y luego todavía deja dinero al posadero para que lo siga atendiendo mientras él se va a sus negocios. Es una parábola increíble de la cual podemos aprender mucho en este trabajo de tanatología y acompañamiento a las personas con dolor y sufrimiento. Para terminar, en contra del juicio y la crítica, tomado de un texto del pobre de Nazaret de Ignacio Larrañaga, nuestro Señor Jesucristo le dice a Juan, porque Juan ya ven que él se dirigía ¿cómo se dice? Como Elías, ¿verdad? Que iba predicando, pero él decía, raza de víboras, arrepiéntanse, si no se van a condenar. Les hablaba de una manera muy ruda, un profeta, esa era la palabra. Les hablaba de manera muy dura, muy ruda a la gente. Entonces Jesús le dice a Juan, mira, porque tú quieres ir cortando todos los árboles, todas las personas que estén caídas, enfermas, que están en pecado. ¿Qué tal si en vez de golpes de hacha descargamos sobre ellas, sobre esas personas, sobre esos árboles heridos, un golpe de ternura? ¿Quién sabe si en el otoño próximo no se llenará de dulces higos? Esta noche se me ha dicho, porque Jesús platica que durante un sueño escuchó estas palabras. Se me ha dicho que si tratamos a los árboles heridos con aceite de ternura, en la primavera próxima los granados florecerán, las espigas madurarán y los racimos brillarán al sol.
Con mucho gusto vamos a ver preguntas que tengan comentarios, sugerencias, críticas. Buenas noches, yo quiero felicitarlo. El, hace que el tema está muy bonito y más todavía cuando usted menciona que pues estuvo pasando un duelo porque falleció su esposa en ese entonces, ¿no? Y ahora sí que, como dicen, sacar fuerzas del dolor y todo que estaba viviendo para ayudar a los demás, pues yo creo que es más loable todavía, ¿no? Felicidades y pues a mí me pareció un tema muy bonito. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Permítanme despedir a Andrés para cortar la grabación y ya podemos seguir con las preguntas, ¿sí? Para poder subir a YouTube. Andrés, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo esta ponencia, esta hora que nos regalas, muchísimas gracias, una ponencia muy interesante. Y bueno, pues espero que no sea el último conversatorio. Muchas gracias a cada una de ustedes por participar y por hacer posible este programa. Pero no Muchísimas me voy. gracias. ¿Sí puedo escuchar más preguntas o ya no tenemos tiempo?